El título del tema de hoy: el árbol de Navidad, el árbol de la vida y la vida como un árbol. Me gusta poner títulos curiosos. Si ustedes me preguntan, ¿y de qué va a hablar? Tranquilos que no vamos a hablar de Navidad porque se supone que estamos en Semana Santa todavía. Les voy a hablar hoy de lo que significa ser útiles. ¿De qué significa ser útil para Dios? De eso vamos a hablar, aunque el título no parezca que va a hablar de eso. Tenemos un texto, Marcos 8, 24. Recuerdan que Jesús vino a sanar a un hombre, ¿no? Y dice que escupió en la tierra, hizo lodo y le untó en los ojos. Pues se lavó y dijo, bueno, ¿qué? ¿Cómo ve la cosa? ¿Y qué dijo el muchacho? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, nosotros estamos queriendo verlos que andan. El pastor está que los ve que andan. Como árboles, pero que andan. De eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Una pregunta. ¿Quiere usted que su vida sea útil en esta tierra? ¿Cuántos quieren ser útiles en su vida? Yo creo que nadie quiere ser un inútil en la vida. Oh, sí, todos queremos ser útiles no solo en la vida, sino querer ser útiles para Dios. Porque qué bueno poder dejar un legado, que el día que uno se muera digan, mire, pero es que fulano de tal, al menos tuvo chinos y mire, los enseñó a trabajar y aprendió a ser útil en la vida. No, mire, ese muchacho estudió una carrera y construyó una máquina. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo lograr ser útiles pensando en esa metáfora del árbol. ¿Qué significa ser útiles? Hay tres palabras en el concepto de la economía que tienen que ver con la utilidad: eficiente, eficaz y efectivo. Hay un hombre, un economista considerado el padre de la administración moderna, Peter Drucker, y él define estas tres palabras de la siguiente manera: eficiencia, hacer bien las cosas. ¿A cuánto les gusta hacer bien las cosas? Yo generalmente hago una broma cuando las personitas dicen, mire, mi bebé recién nacido. Yo digo, se nota que lo hicieron con amor. Hicieron bien las cosas, ¿sí o no? Qué bueno, cuando hacemos bien las cosas, esperamos tener, ¿qué? Buenos resultados. O usted hace bien las cosas y espera que las cosas le salgan mal. No, la mayoría de nosotros queremos que salgan bien. Eficiencia, hacer bien las cosas. Eficacia, hacer las cosas correctas. Pues a veces hacemos bien las cosas, a veces hacemos cosas incorrectas. Las cosas correctas son las cosas que debemos hacer. Recordamos ese texto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. En este caso, eficacia es hacer lo correcto. En Bogotá, recuerdo haber entrado en una estación de Transmilenio, en una zona de fábricas, y a la gente le pagan su sueldo y le dan su aporte de transporte. Pero ¿sabe qué hace la gente? Se brinca Están haciéndolo incorrecto. Nosotros queremos ser productivos y como creyentes decimos, hagamos bien las cosas, pero hagamos las cosas correctas, lo que debemos hacer. Y efectividad significa hacer bien las cosas correctas. Creo que todos queremos ser efectivos, hacer las cosas bien, hacer bien las cosas, hacer las cosas correctas. Así que eficacia más eficiencia igual a efectividad. Bueno, esto parece una conferencia empresarial, ¿sí o no? Hay un punto. Lo negativo en esta propuesta de ser efectivos. De la eficiencia podemos pensar que se puede hacer cosas bien y tener malos resultados. Tenemos un ejemplo en la Biblia y es lo que llamamos nosotros fracaso. Moisés hizo las cosas bien delante de Faraón. ¿Y Faraón salió convencido? No, oiga, o sea que a veces podemos hacer las cosas bien y tener malos resultados. Pensemos en la eficacia. Podemos hacer las cosas correctas y salir mal librados en el asunto. ¿Recuerdan a José, el hijo de Jacob? El chino se portaba juicioso, hasta sapeaba a los hermanos cuando se portaban mal y todo. Hacía cosas correctas, pero por hacer cosas correctas, lo vendieron de esclavo, terminó en la cárcel. Usted puede hacer bien las cosas correctas e igual tener resultados diferentes a los que
espero. ¿Nos ha pasado? Uno dice, pero Dios, si estoy haciendo todo lo que puedo, lo estoy haciendo de la mejor manera, estoy orando, estoy ayunando, tratando de aplicar tus principios, ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Sucede? Podemos hablar de esto en el ámbito del matrimonio, en una empresa, estoy armando una empresa, estoy armando un ministerio, en una carrera universitaria, estoy haciendo bien mis trabajos, me levanto temprano, hago mis tareas, hago lo que corresponde y muchas veces no tengo los resultados que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas no funcionan realmente? Y les voy a dar una clave. Vamos al siguiente, por favor. Resulta que me encontré este texto, tremendo texto, Salmo 107, 23 al 31. Está hablando de un grupo de personas que están dedicados a armar su empresa, su trabajo. Ellos son navegantes, comerciantes. Así que ellos tienen efectividad, tienen eficacia y tienen eficiencia. Cuando hablamos de efectividad, vamos a llegar a una meta. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oiga, aquí hay personas eficaces, eficientes, efectivos, pero ¿con qué no contaban? Dice que se encrespó el mar. Así como cuando uno dice, ay, se encrespó mi mujer. ¿Qué significa? Problemas. Ahí hay problemas. Algo está pasando ahí grave. ¿Con qué no contaban? No contaban que en medio del mar se iba a levantar una tempestad. Así que yo puedo querer ser eficiente, efectivo, eficaz, pero tengo que contar primero con la voluntad de Dios. Porque muchas veces no soy efectivo. Porque no estoy contando con la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios qué era? Levantar una tormenta. Ahora, ¿a ustedes les parece bien que Dios levante tormentas? No nos gusta, pero bueno sí es. Por la conclusión, alaben la misericordia de Jehová. Para que usted aprenda a conocer que no se trata de sus planes. Se trata de los planes de Dios. Aquí el texto nos dice algunas cosas bien interesantes. Dice, descienden y suben. ¿No les ha pasado que usted entra en un altibajo? Como que, bueno, hoy sí estoy con ganas de predicarle a esta gente, pero cuando está sola la iglesia, altibajos. Hoy estoy como con ganas de hacer un buen almuerzo para mi familia, pero a los 8 días, pero mire, me dejaron todos servidos a 8 días, hoy ni les cocino. Suben y bajan. Cuando vienen esos problemas es nuestra tendencia a subir, bajar y nos dice algo más, tiemblan y titubean. Es decir, que uno empieza a vacilar, ¿será que esto sí es de Dios? ¿Será que esto que estoy haciendo es lo que Dios quiere? Entonces, ser efectivos no es que ayude mucho si usted no tiene a Dios de su parte. Usted puede hacer todos los esfuerzos que quiera. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es más que ser efectivo según la Biblia? Dígalo conmigo, ¿qué? La palabra correcta es producir. Hay algo interesante y es que Dios no se preocupa tanto por el resultado. Dios siempre está pendiente desde el proceso. Es la clave. En cambio, el eficaz no está pensando en el proceso, sino en lo que voy a lograr. Esa es su meta. No le importa cómo va a llegar allá. Pero quien piensa en el sentido de productividad está pensando en el proceso. Entonces, el asunto no es que usted tenga chinos, es que usted los tenga bien criados. Porque a veces tiene hartos, ha sido efectivo, pero todos malcriados. Mejor dicho, tiene una eficacia para ser hijos, pero téngalos bien creados. Eso ya es productividad porque significa que usted ha cuidado del proceso.
un texto que quiero leer respecto a ese concepto del proceso. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oiga, la visión de Dios no es que seamos efectivos. La visión de Dios es que seamos, ¿qué? Productivos. ¿Saben por qué no somos productivos? Porque queremos saltarnos los procesos. El problema de nosotros es que pasamos como las novelas de Hollywood, de hola, ¿cómo estás? A la cama. Nos han enseñado que todo es así de rápido. Ni conozco la muchacha, pero ya me fui a vivir con ella. Fui eficaz, pero tengo un matrimonio poco efectivo porque estoy, ¿cómo me zafo de esto? ¿A qué horas me metí yo aquí? Efectivos, pero poco productivos. ¿A qué horas yo me metí en este negocio? Por ejemplo, ¿recuerdan lo que Satanás le propuso a Eva? Le dijo, serás como Dios sabiendo. Y ella dijo, ay, pues yo puedo adquirir sabiduría sin estudiar. Se quería evitar, ¿qué? El proceso. Y por querer evitarse el proceso, tenga que tenemos un problema bastante grande llamado pecado en el mundo. Por evitarse un proceso. Pensamos en Nimrod, en el Antiguo Testamento, el que construyó la Torre de Babel. ¿Sabe qué quería él? Llegar a Dios a su manera. ¿Sabe qué no quería? Pasar por el proceso. Y muchos de nosotros queremos saltearnos esos procesos. Recordamos a Abraham, ¿no? Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Y él dijo, bueno, entonces voy a acostarme con la muchacha de servicio que esa sí puede tener hijos. Y ahí tenemos por ahorrarme, procesos. Te hago una pregunta. ¿Es usted del tipo de persona que suele saltarse los procesos naturales de la vida? ¿Le ha pasado que por saltarse los procesos después dice, ¿en qué me metí? ¿A qué horas me metí en esto? ¿Cómo terminé envuelto en esta situación? Saltarse. ¿Desde dónde arranca uno saltarnos el proceso? Yo puse aquí esta imagen. Venga, hagamos copia en el colegio, ¿no? En vez de estudiar y prepararme, eso es lo que tenemos como un problema. Hoy la gente no quiere trabajar, ¿no? Que el gobierno me mantenga. ¿Qué no quieren? Proceso. Vivamos así, eso no nos casemos. ¿Qué no quieren? Proceso. Eso pidamos la plata prestada para armar el negocio. ¿Qué no quieren? Ahorrar. Proceso. Voy a leer esta frase. Dios quiere creyentes productivos y no simplemente efectivos. No se trata de nuestras metas humanas. Se trata de los procesos que Él quiere tener con nosotros. ¿Recuerdan el título? Les hablé de ¿qué? El árbol de Navidad, el árbol de la vida y la vida como un árbol. Ese es nuestro título. Entonces vamos ahora sí a pensar en árboles. Hablemos de un árbol que no sirve para nada. ¿Cómo se llama? El tipo de árbol más improductivo es el árbol de Navidad. ¿Por qué? Recuerdo haber estado en la casa de un pastor. Bueno, no tengo nada en contra de la Navidad, tranquilos. Disfruten, a comprar regalos, inviten natilla, buñuelos, no hay problema. Le hice una pregunta, le dije, pastor, discúlpeme, ¿eso que usted tiene ahí es un árbol? Entonces le hago a usted la misma pregunta. ¿Un árbol de Navidad es un árbol? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Los que digan que sí, ante la mano. Un árbol. Carreta. No es un árbol. Es una cosa de plástico con forma de árbol, pero jamás será un árbol. Porque para ser un árbol, ¿qué tiene que tener? Raíces, tiene que tener vida. Entonces, ¿por qué hay gente improductiva? Porque no tienen ¿qué? Vida, raíces. Es una cosa de plástico con forma de árbol, con bolitas que parecen frutas, pero que usted no las puede comer ni nadie se las puede comer. Entonces, dígame si eso es productivo. No, eso es un adorno, pero que produzca, no. Solo usamos el sentido común en este punto. A veces uno ve personas que dicen que son creyentes, pero cuando uno los ve, son árboles de Navidad. Son cosas de plástico con forma de árbol. Son personas que parecen árboles de Navidad, pero están muertos. Y por eso no van a dar fruto, porque solo parecen. Es pura apariencia por encima. Alumbran porque
Porque le conectan. En cambio, un árbol de verdad, ¿por qué brilla? Dice, por sus frutos. Cuando usted ve y dice, ese árbol, mire esas naranjas, mírelas, eso sí vale la pena. Porque hay gente que nunca da fruto en la iglesia. ¿Por qué? Árboles de Navidad, muy adornados, muy lindos, pero les falta la vida. Y entonces por eso no pueden ser productivos. Ahora, pregunta, ¿un árbol de Navidad es efectivo? Sí, es efectivo. Póngalo y verá que los chinos se ponen felices. Si su meta es que sus hijos sean felices en diciembre, hágales un árbol. Eso es efectivo. Es más, póngale regalos. Eso es efectivo, pero no es productivo. Muchos de nosotros queremos ser efectivos, pero no productivos. No pierda eso de vista. ¿Por qué tanta improductividad? Mateo 7, 15 al 16 nos va a dar la razón. Guardaos de los, diga conmigo, falsos, que vienen a vosotros con vestidos, diga disfraz de oveja, pero por dentro, sin vida, lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso, sentido común, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? A veces nosotros queremos recoger frutos de lugares donde no hay frutos. ¿Usted se comería una de las pepas del árbol de Navidad? No. Me estaba viendo una película y llegó una viejita que tiene problemas de memoria y entonces había un frutero. No sé cuánto les ha pasado que esas frutas a veces engañan y le pegó el mordisco al... Digo, uy, esta fruta está como dura, como vieja. ¿Por qué? Porque a veces nos estamos comiendo algo que no es verdadero. ¿Por qué tanta improductividad? Quiero decirlo en frases. Porque a veces actuamos sobre una premisa de falsedad. Aparentamos. Cuando queremos vivir de apariencia, no sé si a ustedes les han pasado que hay fábricas que para vender más, tienen que vender algo más grande y entonces le echan mucha más levadura al pan. El pan se ve más inflado, pero si usted lo estripa y lo compara con otros, es la misma cantidad. Y usted dice, pero este se ve más grande. Eficaz. A usted lo conquistó por lo grande, pero no era productivo. No lo va a alimentar mayor cosa. A veces no somos productivos porque nos acostumbramos a vivir del qué dirán, de qué piensan los demás. Entonces empezamos a adornarnos, a vestirnos como queremos que los demás nos vean. A disfrazarnos. Disfrazar significa revestirse de algo externo. ¿Por qué el árbol de Navidad no es un árbol? No tiene algo interno. Hay gente que es pura fachada, pura pinta, pero por dentro, coco, hueco. Porque a veces no somos efectivos, porque estamos trabajando más en ¿qué? En lo externo, los números, las cantidades, lo de afuera, pero por dentro, un descuido total, no hay una conexión, no hay vida. Si queremos ser productivos, trabajemos primero en lo de adentro. Y aquí otra frase, desconocer la naturaleza. ¿Por qué somos improductivos? Porque desconocemos de qué espíritu somos, de qué naturaleza somos. O usted está en Dios y es productivo, o usted está sin Dios y usted solo es efectivo, pero productivo nunca lo va a ser. Porque la única manera de ser productivo es en Dios, porque la productividad surge de una sola cosa. Diga conmigo lo natural. Procesos vitales y naturales. Si no hay una conexión con Dios, usted y yo vamos a hacer. ¿Quiere criar hijos sin seguir la dirección de Dios? ¿Sabe qué va a tener? Hijos efectivos, pero no productivos, porque usted no está teniendo en cuenta los principios de Dios. ¿Dónde están los principios de Dios? Usted tiene una semilla, ¿y qué tiene que hacer con la semilla? ¿De qué sirve esa semilla encima de la nevera? Hay que seguir un proceso. Ahora, usted la siembra donde no es. Tampoco. La siembra donde es, pero no la riega. Tampoco. Observamos el concepto de proceso. Queremos saltarnos procesos. ¿Qué es diferente a un disfraz?
Mire lo que dice Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo diferente a un disfraz? Un vestido. Usted dice, me voy a poner este disfraz, o usted dice, me voy a poner este vestido. Dios nos llama no a disfrazarnos como cristianos, sino a ¿qué? A vestirnos de Cristo. ¿Por qué hay mucha improductividad en la iglesia? Porque hay muchos disfrazadas de cristianos, pero no están revestidos de Cristo. ¿Se acuerdan del consejo que da Pablo? El apóstol dice, y peligros entre falsos hermanos. ¿Qué es un falso hermano? Un cristiano disfrazado. Y es peligroso según Pablo. Les voy a regalar no lo voy a leer. ¿Cómo vestirnos de Cristo? Se los dejo. Colosenses 3, 8 al 17. Solo voy a resaltar una frase. Dice, revestidos como amados de Dios. ¿Qué significa como amados? Que el árbol primero recibe. Usted y yo, para ser productivos, debemos aprender a recibir de Dios. Ya hablamos del árbol que no sirve para nada. Hablemos del árbol que muere. Este nos parece más triste, ¿cierto? A veces nos gustan más los árboles de Navidad que los que mueren. Árboles que mueren. Este segundo tipo de árbol que quiero mencionar es el que Cristo ejemplificó con su propia vida. Hablando de esta semana, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió por nosotros. O sea, hay un árbol que muere. Oiga, un árbol productivo es un árbol que muere. Ya se los voy a ir explicando. Observemos la forma en que Cristo fue productivo. Primero, siendo procesado por aflicciones. ¿Un árbol necesita ser procesado por aflicciones? Claro. ¿Qué necesita un árbol cuando empieza a salir? Lluvia, sol y caca encima. ¿Cómo llamamos eso? Gracias, discúlpeme por ser tan grosero. Y caca encima. ¿A cuánto nos gusta que nos caiga caca encima, agua encima y sol encima? Y tierra encima. A ninguno. Pero si usted y yo somos una semilla y Dios nos ve como árboles, ¿qué necesitamos? Ser procesado por aflicciones. No nos gusta. La Biblia nos habla de Cristo. Dice Hebreos, porque convenía, es conveniente. A Jesús le convenía, por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, de ser muy productivo, ¿qué necesitaba Jesús para ser productivo? ¿Qué le convenía? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación. ¿Quiere ser productivo? Dios necesita perfeccionarlo por aflicciones. Decimos amén, o queremos seguir siendo árboles de Navidad. Usted decide, quiere ser solo adorno. Si quiere vivir de adorno en este mundo, bien, tranquilo, ¿sí? Se le pone etiquetas de pastor, de líder, de todo, se le ponen todas esas bolitas de Navidad y queda lindo. Y le ponemos un chufle de luces bien bonito que alumbre. O usted permite que Dios lo procese, porque no hay otra forma natural para que eso funcione. Proceso. Una definición que dio alguien en el concepto de proceso, me decía, hermano Simón, el creyente es en las manos de Dios como el jabón de baño, que se aprieta, porque el término afligir significa apretar. Eso significa literalmente. Yo le decía, ¿cómo así? Él me decía, usted aprieta el jabón y una de dos, o el jabón se le pega a las manos o sale volando. Y así pasa en la iglesia. A veces Dios dice, bueno, voy a perfeccionarte para que tú lleves muchos hijos a la gloria, para que produzca, mijo. Y empieza usted a apretarlo para que produzca. Usted empieza a decirle al chinito de 40, bueno, papito, yo creo que ya es hora que vaya y busque trabajo. Y empieza a apretarlo y una de dos. O el chino se aferra a la casa o se fue de la casa. Cualquiera de las dos. Proceso. Le hago una pregunta. Oiga, ¿para qué fueron hechas las naranjas? Si usted fuera una naranja, ¿le gustaría que la exprimiera? Tal vez no, a nosotros no nos gusta la aflicción, pero si no nos exprimen, ¿para qué sirve una naranja que no se come? Para nada, un adorno. Póngalo, cuélguelo en el árbol de Navidad. Segundo, porque están viendo el ejemplo de Cristo. ¿Quién?
Negación de sí mismo, no solo aflicciones. Negarse a sí mismo, eso nos hace producir. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Observen cómo él dice, a sí mismo, a sí mismo, a sí mismo. ¿Qué significa? Decisiones personales. A veces nosotros no producimos porque no tomamos decisiones, porque como nos han enseñado el evangelio de que Dios se encargue, sí, nos gusta el evangelio. Voy a orar que Dios cambie a mis hijos, en vez de decir, voy a cumplir lo que Dios dice para disciplinar a mis hijos. No nos gusta el proceso. ¿Qué queremos? Que Dios haga un milagro, que el pastor venga y con la unción le quite la rebeldía al hijo. ¿Sí o no? No. Dios nos llama ¿qué? Procesos. Negación implica priorizar los valores, es darle valor a lo que no le he estado dando valor. A ver, ¿no es más importante el televisor que usted le compra al hijo que su hijo? ¿No es más importante la comida que usted le compra a su hijo que su hijo? ¿No es más importante el arriendo que usted paga en su casa que su esposa? Pero para muchos es más importante el arriendo, la casa, el televisor, el carro, el celular, la ropa, el regalo de Navidad, que la vida de las personas. Y por eso no estamos siendo productivos. Estamos siendo efectivos, claro, se pagó el arriendo. Mire, pero si tiene techo. Sí, claro, la señora dice sí, pero no me dedica tiempo a mí. No hay conexión. Tercero, Jesús fue productivo no solo porque fue procesado, porque se negó a sí mismo, sino porque tenía una meta por la cual valió la pena morir. A ver, usted tiene la semilla y ella dice, ay, yo quiero ser productiva. ¿Qué le toca a la semilla? Morirse para poder ser productivo. No hay manera. Ahora, después la semilla va a decir, valió la pena morir. ¿Por qué valió la pena morir? Porque ahora ya no soy una semilla, soy un árbol de naranja que alimenta a otros. ¿Pero qué le tocó? ¿Qué le correspondió a Cristo para producir? Vamos a leerlo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Observe, dice que por el gozo puesto. No pierda eso de vista. ¿Cómo fue Jesús a la cruz? ¿Triste y aburrido? Por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo es posible ir a una cruz con gozo? ¿Sabe quién es la persona que más lo entiende en este lugar? Las mamás. Ustedes van al hospital a que les saquen el bebé. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante. Es decir, es que voy a tener a mi bebé. Y entonces, porque voy a tener a mi bebé, voy a soportar el dolor. Tenía un pastor que decía una frase, apriete nalga. O sea, usted aprieta nalga porque vale la pena la apretada nalga. O sea, vale la pena lo que voy a soportar por lo que voy a obtener. ¿Qué era lo que Jesús quería obtener? El gozo del Padre. Ya que hay una clave de la productividad. Usted y yo no debemos trabajar para nosotros mismos. Nosotros trabajamos para el gozo del Padre. Usted cría hijos, no para usted. Si usted cría hijos para usted, usted está siendo efectivo. Pero si cría hijos pensando para Dios, usted está siendo productivo. Si usted abre un negocio para usted, es efectivo. Pero si lo abre para Dios, es productivo. Pregúntese, ¿para quién hago las cosas? ¿Para que esté contento quién? Importante. Le damos el otro versículo. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pregunta, glorificado. ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando dice
llegó la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está hablando del mismo. ¿Qué es glorificado en este contexto? Ir a la cruz. ¿Cuántos quieren ser glorificados? Porque nos gusta, Señor, yo quiero la gloria. Y Jesús dice, bueno, voy a ir a tomar la gloria. ¿En dónde tomó la gloria Jesús? En la cruz tomó la gloria. Pero ¿cómo se toma la gloria? ¿Dónde está la gloria de una semilla? ¿Cuándo es gloriosa esa semilla? Si el grano de trigo no cae y muere, queremos una iglesia gloriosa. ¿Qué necesitamos? Una iglesia dispuesta a negarse a sí misma, a pasar aflicciones y a decir, va a valer la pena pagar el precio. Si toca lo que toca, tocó madrugar a la iglesia, hay que diezmar más, hay que hacer más, pues perdónenme, le hago más. ¿Para hacer qué? Productivos. La vida como un árbol, ya vamos terminando. Un árbol sirve para 3 cosas. Construir, calentar, alimentar. Hay un punto y es que Dios nos ha llamado, y en toda la Biblia vamos a encontrar eso, dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. La Biblia dice que nosotros somos plantíos de Jehová para gloria suya, pero para ser un árbol, primero debemos ser un árbol. No puedo ser un árbol de Navidad, porque eso es una cosa de plástico con forma de árbol. Lo primero que necesito para ser productivo y ser un árbol es ser un árbol. ¿Cómo hizo Cristo para hacernos un árbol? ¿Cómo solucionó el problema de que nosotros éramos hermosos árboles de Navidad muy adornados, muy decoraditos, pero por dentro muertos? ¿Cómo lo solucionó Jesús? Hebreos 13:20. Presten atención a ese texto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, productivos, en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, haciendo Él en vosotros. ¿Sabe qué hizo Jesús para darnos vida? Nos dio su vida, la de Él. Y Él quiere vivir su vida a través nuestro. Porque nosotros a veces decimos, es que Dios me dio vida. No, Dios no me dio vida. Dios me dio su vida. O sea, este árbol estaba muerto y Jesús se metió dentro de ese árbol para que ese árbol tenga vida. ¿Por qué no somos productivos? Porque estamos solo pensando en el cristianismo externo. ¿Pero qué no estamos pensando? En lo que Dios está haciendo, ¿en dónde? Adentro. Así que cuando el árbol está ahí todavía sin fruto, ¿dónde es el trabajo principal? Dentro del árbol. Ahí es donde Dios dice, ahí me estoy glorificando, porque Dios está trabajando es en lo de afuera. Porque Dios dice, bueno, para que el hermano sea más efectivo, póngase un bisoñé, para que quede más mechudo y sea más atractivo. No. ¿Qué es lo que Dios quiere trabajar? Lo de adentro. Miremos la palabra apto, término apto, significa lo siguiente. Atado a, vinculado o relacionado con. Así que usted y yo queremos ser productivos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar totalmente relacionados con. Porque si usted arranca el árbol del suelo, ya perdió su relación con su fuente de vida, que es la tierra. Usted y yo estamos llamados a eso. Jesús llamó a ese concepto de relación, apto o atado, con otra palabra. ¿Cuál? Permanencia. Se trata de dependencia de Él. Porque el efectivo depende de sus estrategias. El productivo depende de Dios. Usted planta el árbol y ¿qué necesita? Que llueva, que salga el sol, solecito, calentame un poquito. ¿Sí o no? ¿Recuerdan a los navegantes? Ellos eran efectivos,
¿Pero qué les faltaba para ser productivos? Que no lloviera, y eso dependía ya de ellos. ¿De quién? De Dios. Entonces, ¿por qué no somos productivos? Porque no estamos dependiendo de Dios. Así que Cristo nos da este texto, Juan 15, 1 al 11, nos habla de tres cosas. Permanezcan en mí, está hablando Jesús, permanezcan en mi palabra y permanezcan en mi amor. ¿Usted quiere ser productivo? Dice que el que permanece ahí, ¿qué pasa? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, así tampoco, si no permanece. Entonces, para que usted dé mucho fruto, sea muy productivo, tiene que permanecer ¿en qué? En la persona de Jesús, en las palabras de Jesús y en el amor de Jesús. Recibir a la persona de Jesús, recibir las palabras de Jesús y recibir el amor de Jesús. Y entonces usted va a ser productivo. Voy a dejarlo con un par de pensamientos y ya terminé. ¿Permanecer en qué? En la persona de Jesús. ¿Saben cómo se hace? A través de la oración. Señor, yo quiero estar metido en ti y que tú estés metido en mí. Permanecer. De hecho, el término permanecer, ¿sabe qué significa la palabra permanecer? Aterrizar. En el Nuevo Testamento significaba el aterrizar de una paloma, es decir, descansar sobre. Usted debe, para ser productivo, descansar en Jesús. No haga las cosas en su fuerza. Permita que Él le dé las fuerzas que usted necesita. Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Déjese amar por Dios. A ver, tengo una amiga, le regalaron un chamisito, una matica. Por allá una vecina tenía una mata toda achilada, vieja. Y esa pobre matica, eso no daba ni tristeza. Ella dice, ay, venga, usted me regala esa matica. Y dijo, ¿para qué se quiere llevar eso? Ay, regálemela que yo miro a ver. Ella es creyente de nuestra congregación, se la lleva para la casa. Yo recuerdo haber llegado y yo dije, oye, ¿y ese chamizo qué? Dijo, es que todo lo que le falta es que la consientan, que la amen. Y se puso, le echó agüita, le cambió, le revolcó la tierrita. Y ella le gusta ponerse a hablarle a las maticas. Ay, usted es una matica bonita y se va a poner bonita. Y no sé qué. Bueno, a los 8 días fui, sin mentirle, qué belleza de mata. Mire, a usted se va a poner más bonito si usted deja que Dios lo ame. Nosotros como pastores fallamos mucho también en el ministerio, precisamente porque creemos que tenemos que hacer cosas por amor a Dios, en vez de dejar que Dios haga cosas por amor a mí. Entendemos el punto. Termino con esto. Algunos pensamientos. ¿Para qué sirve un árbol? ¿Recuerdan? Alimentar, calentar, construir. Discúlpenme. ¿Qué necesita un árbol para construir? Morir. ¿Qué necesita un árbol para alimentar? Que le estén arrancando frutos. Y a veces nos quitan cosas. Y uno dice, ay, se me fueron los chinos de la casa. Ay. Pero mire, créame que vale la pena. Después dice, pero mire, ya mi hijo tiene mujer y tiene hijos y montó empresa e hizo más que yo. Alimentar. Bueno, el que menos nos gustaría sería calentar, pero porque para calentar, ¿qué necesita usted? No solo cortar el árbol, echarle candela. Hermanos, Dios nos creó para construir, alimentar y calentar. Cuando el árbol está haciendo esto, está siendo productivo. Dios va a tener que encendernos y espero que lo haga, que su Espíritu Santo nos encienda para calentar. Que el Señor nos nutra para nutrir a otros. Que pasemos esos procesos y que el Señor nos edifique para que nosotros edifiquemos, sostengamos también a otros, mis amados. Ah, sí, ya. Gracias. Oiga, mire, aquí me están acordando que prometí algo. Promesa, voy a cumplir una promesa. Mi esposa puso un estado esta semana que me pareció genial. Es un niño que está en la playa y las estrellas del mar en esa playa, el mar las saca y las deja pegadas a la playa.
Entonces se baja la marea y las estrellitas pues quedan en la arena. Así que había un niño recogiendo y lanzándolas de nuevo al mar. Viene un hombre y dice, pero qué ridículo eso que usted está haciendo. Mire todas esas cientos de miles de estrellas solo en esta playa. El niño se agacha, recoge una más y dice, mire, para ella tuvo sentido. Wow. Hay cosas que para nosotros no tienen sentido. Señor, ¿cómo así que yo voy a arder? Señor, me están quitando aquí una de mis manzanas. Para el árbol tiene sentido que le arranquen cosas, que le quiten cosas, que lo quemen, que le claven puntillas. No, no tiene sentido. ¿Para quién tiene sentido? Miren, hay cosas que no tienen sentido para nosotros, pero para Dios tienen sentido. Señor, pero si somos menos, pero si somos más, pero si es menos plata, pero si es más plata, no tiene sentido. Para Dios lo tiene. El árbol de Navidad, el árbol de la vida y la vida como un árbol.